mi nombre es José Jurado, soy artista visual, profesor, divulgador, mediador y, y también colaboro y asesoro a diferentes organizaciones o espacios culturales que se encuentran por el territorio español. Vengo trabajando desde hace aproximadamente unos 12 años con diferentes proyectos cerrados en torno a ideas o procesos en torno a la España contemporánea o a intereses míos personales sobre cómo se vive hoy día en el lugar donde yo también resido. Me interesa el entorno y la capacidad que tenemos también nosotros de poder interaccionar con él o transformarlo en la medida que podamos. Voy a abrir a partir de ahora una serie de carpetas. Se engloban dentro de la carpeta denominada PP, Próximos Proyectos, y en ella vamos a empezar con un extracto del vídeo Fuego en Castilla, de Valdelomar, que abre con una cita de Federico García Lorca: en España, todas las primaveras viene la muerte y levanta las cortinas. Una cita que se adapta muy bien a los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, tanto en España como en el resto del mundo, debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Este vídeo o esta cita viene a ser una pequeña introducción. José Valdelomar realizó este trabajo en el Museo Nacional de Escultura, donde se encuentran alojadas gran parte de colecciones de escultura tanto barroca como renacentista, que tienen bastante peso dentro de esta escuela española del siglo de oro. El vídeo se encuentra completo en diferentes páginas de internet y lo podéis ver desde casa. Voy a abrir la carpeta Patrimonio Nacional, en la cual voy a comentar una serie de intereses personales en torno también a la escultura barroca y tanto española como castellana, andaluza. En este momento se encuentra muy demandada este tipo de escultura por diferentes museos internacionales, debido a que en el año 2014 se realizó una exposición en la National Gallery de Londres, The Secret Made Real, en la cual se revalorizó estas imágenes tan realistas que no se habían visto en otras instituciones internacionales hasta ese momento. En España estamos acostumbrados a ver estas imágenes en procesiones o dentro de iglesias o conventos, pero para un ciudadano norteamericano no es tan común ver estas imágenes con este grado de realismo. Desde hace aproximadamente un siglo, el que fuera ciudadano Kane, el Real, compró para sus diferentes villas y mansiones en Estados Unidos muchas de estas obras que se encuentran repartidas ahora tanto en esos lugares como en diferentes museos estadounidenses, que siguen a día de hoy comprando estas obras. El calado que tiene el peso y la tradición religiosa en España es bastante grande, y se puede ver que con las procesiones o con una serie de costumbres o hábitos sociales, ¿no?, que a día de hoy todavía persisten. Pero ver esto o este interés en otras latitudes es muy interesante, y cómo estas siempre se producen en momentos de crisis, ¿no? Esta salida de obras de arte en las cuales vemos sufrimiento y dolor, ¿no? Ese sufrimiento y dolor es el que también sufre a veces la población y tiene que tirar de comprar o bien santos made in China, que son los que a nosotros nos quedan, o verlos en museos, ¿no? Porque está, como dice este titular, una fuga de arte que no cesa. Es bastante curioso. Siempre utilizo mucho la prensa o diferentes noticias que aparecen en los medios para ubicar o para sacar apuntes para un proyecto. Digamos que siempre me han parecido interesantes los medios de comunicación,
y como estos, pues, a veces pues, pueden ser útiles para sacar ideas para un proyecto, ¿no? En este caso voy a mostrar una serie de imágenes con las cuales no he realizado nada en concreto, pero que me parecen interesantes, hablando de Estados Unidos, como ha sido el caso, fue esta recepción que hizo el presidente actual de los Estados Unidos de América con hamburguesas y comida rápida a los jugadores de un equipo de baloncesto que habían ganado un trofeo. Me pareció cuanto menos curioso, ¿no? Cómo aquí también se han fundido lo sacro y lo profano, ¿no? Como el espacio de la élite junto con la comida de cualquier ciudadano medio estadounidense, ¿no? Voy a continuar con otros trabajos y con algunos se han podido ver o se han mostrado y otros todavía están en proceso. En el caso de la reja, es un proyecto realizado durante el año 2017 en el cual una serie de bienes fueron incautados a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, y decidí hacer un proyecto en torno a, más que a su figura, en torno a un símbolo dentro de esos bienes incautados. Ese símbolo es la reja ganadera con la que él sellaba a sus diferentes caballos de pura sangre. Este sello lo reproduje con un hierro ganadero y después recreé una reja con el tamaño aproximado de la reja de la celda donde él se encuentra ahora mismo en prisión. Este caso, el caso Malaya, fue el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España y se habilitó una página web para la venta de todos sus bienes. Fue la primera vez que se realizaba algo así en España. Y me pareció bastante interesante que hubiese una sección dedicada a los hierros ganaderos, con precios en subasta, y fue de ahí de donde saqué el sello con esa forma de reja que alude a la propia situación del implicado en el caso. Contacté con un artesano, con herreros, para que me reprodujesen tanto la reja como el hierro ganadero. En este caso, pues he hablado de lo que es cómo la corrupción afecta a la vida y a la sociedad española. En este otro caso, aquí no hay corrupción, pero sí es diferente el planteamiento. Aquel trabajo sí ha visto la luz, pero este no lo ha visto, sobre la Expo 92 de Sevilla. Un espacio en la isla de la Cartuja, donde se celebró esta exposición universal y que ahora mismo gran parte de las estructuras y edificaciones se encuentran o bien en desuso o bien infrautilizadas. Y estas fotos son de archivo de cómo se encuentran esos espacios y a día de hoy me parece que es bastante potente, que ya han pasado bastantes años desde aquello, pero me parece un lugar muy, muy interesante donde me gustaría realizar algo en el futuro, ¿no? Todas estas vitrinas, ventanas rotas y el lugar, ¿no? Que se llama Camino de los Descubrimientos. Algunas edificaciones se han aprovechado para la universidad o el propio Centro de Arte Contemporáneo del CAC se encuentra allí dentro del monasterio de la Cartuja. También allí encontramos el estadio olímpico. Vamos a otra carpeta. Cocido y crudo, un trabajo realizado en el año 2017-2018 en torno al pueblo de La Rambla, un pueblo de Córdoba, en el que fui invitado a realizar un proyecto con los artesanos de la cerámica que trabajan a día de hoy todavía en ese pueblo. Artesanos alfareros, más de 70 fábricas y talleres produciendo a día de hoy. Algo bastante increíble.
en un pueblo que no es tan conocido como otros lugares de España, donde sí se fabrica cerámica, pero en el cual esta tiene mucha importancia tanto para la economía local como para otros muchos sectores dentro del propio pueblo, ¿no? Y familia. Fui invitado a visitar y a recorrer cada uno de los talleres y en cada uno de ellos me encontraba imágenes muy interesantes y hablaba con todos los alfareros. Después de realizar toda esta serie de visitas y visitar estos talleres, al final decidí para la muestra del proyecto y para la puesta en común con los propios vecinos de la localidad, mostrar algo que nunca se había podido ver, y es reunir en una instalación un conjunto de piezas cerámicas, cada una de un taller diferente del pueblo. Esta fue la muestra. Y esta es una imagen de prensa de un medio local, en la cual vemos esas tarimas del Museo Local de Cerámica, con ese conjunto de piezas, cada una procedente de un taller diferente de la localidad. Este tipo de cerámica o trabajo, muchos de ellos se encuentran, algunos talleres desaparecerán cuando las últimas personas que están trabajando allí ya se jubilen, porque no tienen relevo generacional, y es una tradición que, si no se renueva, se acabará perdiendo, y también es muy tradicional en España que este tipo de talleres existían en todos los pueblos, porque antiguamente, para poder almacenar comida o para poder usarla en la cocina, pues no teníamos las herramientas que tenemos ahora. Ahora mismo tenemos plástico para todo, pero antes se podría decir que era cerámica para todo. Es un proyecto que todavía, digamos que aunque se mostró con este formato, todavía no lo tengo completamente cerrado y me gustaría acabar de darle una vuelta o editar algo con él, ¿no? A continuación voy a mostrar otra serie de imágenes que tenía por aquí de un proyecto que tampoco ha visto la luz. A esta serie de imágenes las llamo instalación. Son imágenes que las veo en algunos determinados lugares, son por diferentes lugares, tanto de España como de Europa, y que me interesan cómo están compuestas porque propiamente parecen una instalación. Esas telas que lo cubren todo, o edificios que van a desplomarse, o esos cortes en la madera, pero sobre todo telas que cubren o que ocultan algo, ¿no? Que no vemos, ¿no? En este caso son esas garrafas que se colocan en la calle para que los perros no orinen contra las esquinas, que es algo típico en muchos pueblos de España. En este caso, la tela cubre completamente la fachada del Ministerio de Agricultura, que está junto a la estación de Atocha, y han dejado un hueco para que se vea la bandera de España. En este caso, aquí lo que aparece como un ente extraño son los edificios, ¿no? En un lugar aparentemente natural completamente. Digamos que son pequeñas imágenes que voy tomando en diferentes lugares o ciudades y que a veces pues son como apuntes fotográficos. Así empezó un poco también el proyecto Resaca Nacional. Me di cuenta de que los restos que quedaban después de un botellón, en este caso un macro botellón, el de las Vistillas en Madrid, durante la celebración de San Isidro, esos restos que quedaban y que al amanecer pues, se transformaban en estas composiciones a modo de naturaleza muerta, decidí llevarlo al espacio expositivo, realizando impresiones sobre tela con estas imágenes y dándoles estos marcos barrocos, ¿no?
esa idea del vanitas o de la fugacidad con el peso de un marco realizado por los mismos artesanos que realizan los marcos del Museo Thyssen o del Museo del Prado a día de hoy. En este caso también visité diferentes localizaciones de todo el país, tanto de Granada, Madrid, y fue un proyecto realizado durante los años 2011 y 2015. Entronca con tal vez ese interés por el patrimonio también pudo venir en este momento, ¿no? Utilizando ese tipo de enmarcaciones. También el interés o ese último interés que he tenido por el patrimonio pudo venir edificaciones como son los cortijos abandonados en algunos puntos de Andalucía, llenos de estos grafitis con el paso de las personas por ellos, y no solo graffiti, otro tipo de huellas, como pueden ser las rejas y diferentes elementos arrancados o expoliados. En este caso han arrancado tanto las rejas de la fachada de forja como todo el suelo y todas las cerámicas que había en él también. Son restos de las baldosas y cómo queda ese suelo como una piel que ha sido devastada por el arranque de todas las baldosas. Los que arrancan estas baldosas llegan a habitar incluso dentro del propio cortijo y se tiran semanas para poder realizar este trabajo, que algunas veces es por encargo, ¿no? Estas imágenes fueron el inicio de un trabajo que titulé Expolios cotidianos. En este trasiego, en este viaje por diferentes puntos de la geografía española, vamos a detenernos en un proyecto que no se pudo realizar, pero para el cual sí realicé una serie de imágenes y documentación bastante grande. Estuve residiendo en la ciudad de Torremolinos, en la Costa del Sol, en el mismo edificio, en un apartamento que me facilitaron, en el mismo edificio donde vivió un pintor amateur que se llamó Totó. Totó falleció, estuvo internado en un centro psiquiátrico, pero lo particular de este señor era que toda su obra pictórica fue regalada a todos los vecinos de Torremolinos. Es decir, hay muy pocos apartamentos de Torremolinos donde no haya un cuadro de Totó. Contacté con la familia y estas son algunas de sus pinturas dentro del apartamento. Este es un cuadro del año 2011. Este es otro. Este tipo de pintura, podríamos decir, naif o expresionista, no, digamos que él nunca tuvo una exposición con toda su obra, y el proyecto que planteé era el de hacer una exposición retrospectiva con toda su obra. Él ya no hubiese podido verla, pero es curioso cómo esas pinturas se encuentran repartidas por toda la ciudad y en lugares aparentemente insólitos, ¿no? Como un restaurante, una cafetería, una tienda de todo a 100, como se decía antiguamente. Y aquí tenemos un entorno costumbrista con varias de sus pinturas y con dos máquinas tragaperras que se llaman Franco Dúo. Este es él, son fotografías que me mostraban, en este caso, el dueño de este bar. Y este proyecto pues me llevó allí bastantes días poder localizar las obras, hacer una catalogación, pero al final no pudo realizarse porque lo presenté para una convocatoria en la cual no fui elegido. Ese es el destino de muchos proyectos de
gran parte o de la mayoría de los artistas, que es que a veces realizamos una pequeña investigación o grande, pero hay muchos trabajos que nunca encuentran el lugar o el momento, o que tal vez hay que acabar autoproduciendo, y otras veces pues que si no se encuentra ese momento o ese punto, pues para realizarlo puede ser también por otras circunstancias, ¿no? En este caso, un proyecto para Valencia, en la Lonja de Valencia, el edificio de gótico civil más importante de la ciudad de Valencia. Nos encontramos un conjunto de gárgolas en la fachada del edificio que aluden a simbología erótica, ¿no? Y este tipo de esculturas me llamó la atención y quise entroncarlo también con esa contemporaneidad erótica de Valencia, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Hay una productora de porno que se dedicó a utilizar las universidades de Valencia como plató o set de rodaje para captar también a estudiantes para hacer vídeos. Y quise hacer una analogía entre el uso del espacio público en la antigüedad con connotaciones eróticas y el uso actual del mismo o de otro espacio, ¿no? Porque al final, pues, en los centros urbanos de casi de la gran mayoría de las ciudades es donde nos encontramos también muchísimos componentes que tienen que ver con el mundo de la sexualidad o del erotismo, ¿no? Este proyecto fue presentado a la Universidad de Valencia y obviamente no fue seleccionado. También fue un poco macarra, al igual que otra línea de proyectos. En otra línea de proyectos macarras podría estar el que presenté para otra institución, que se llama Mirando Mirar. Fui a visitar una exposición en la ciudad de Madrid, en la cual uno de los guías, mejor que guías, vigilantes de sala, aquel día se convirtió para mí en un guía. Proyecto, esta es una hoja de un cuadernillo del Museo del Prado. Los vigilantes de sala vigilan la sala. Los objetos del vigilante de sala. Ese día en la sala de exposiciones, la vigilante, con la cual ya tengo una relación casi de amistad, aunque solo nos encontremos en ese lugar, me hizo una visita guiada por todas las obras de la muestra, y dentro de sus explicaciones o de su entendimiento, lo que ella me iba haciendo es explicándome las opiniones que le habían dado diferentes visitantes de las obras. Y en el caso de una de ellas, me dijo, por lo que estaba escuchando de los visitantes, que unos amigos del propio artista le habían dicho que era su peor obra, o que estaban hablando entre ellos. Eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Porque no solo están mirando, sino que también escuchan y aprenden y forman parte de este paisaje humano que forman las instituciones culturales, ¿no? Pues este proyecto tampoco pudo realizarse, porque la propuesta consistía en visitar una serie de instituciones culturales y que los propios vigilantes fuesen los guías de las muestras. Voy a mostrar aquí otro trabajo que también está en curso este año. Es un trabajo en torno al mundo de la aceituna en la provincia de Jaén, en el cual me encuentro ahora mismo viviendo en el pueblo que tiene la cooperativa más grande de aceite de oliva del mundo. Se producen millones y millones de litros de aceite al año, y este paisaje que queda completamente modificado por la cultura del olivar en la provincia de Jaén. En este caso ahí vemos unas balsas de Alpechín en el primer plano. Nos muestra esas aceitunas y también nos muestra ese paisaje otro tipo de cosas, como muchas veces quiénes son la mano de obra o las personas que recogen esa aceituna. Calle Cardenal Benavides para aceituneros.
Este cartel en una inmobiliaria, cuando llegué a vivir en esta localidad a principios del mes de septiembre, me hizo percibir que había algo en el pueblo bastante particular cuando llegaba la temporada de la aceituna. Y es que mucha población subsahariana que trabaja de temporeros recogiendo cosechas en diferentes puntos de la geografía española se trasladaban a estos pueblos para recoger la cosecha de aceituna. Lo mismo sucede en otras zonas de Andalucía, como son la zona de Lepe con la fresa, o la zona de Almería en el campo de Níjar con los invernaderos, ¿no? Este año también al mismo tiempo ha habido una crisis en el sector del olivar por la bajada de los precios del aceite, y el pueblo empezó a llenarse también de estos lazos verdes, ¿no? Y hay un reportaje que me llamó mucho la atención, realizado con motivo de las elecciones de Andalucía del año 2018, a finales de año, en noviembre, en el cual una serie de jóvenes aceituneros comentan su situación en el campo, y el vídeo se encuentra también en diferentes plataformas de vídeo en internet y se puede ver, ¿no? No lo voy a poner completo, pero hablan de cómo hay ese éxodo continuo, que ahora mismo no se sabe qué pasará, si será un regreso con la situación que estamos viviendo, ya que va a descender la carga de trabajo en muchas ciudades y ahora los pueblos se pueden convertir en un lugar de retorno, ¿no? Vamos a otra carpeta. En este caso, una carpeta con un popurrí de imágenes. Una imagen bastante reciente. Son imágenes que voy guardando o compilando. Es una imagen de colas de personas en el barrio de Aluche, donde una asociación de barrio está facilitando más de 4.000 bolsas diarias de comida a los vecinos del barrio. Esta es una foto que me pasaron ayer de un montaje, obviamente, con la famosa bandera española, entre comillas. Una imagen del Roto, que es uno de los ilustradores y artistas de los que más me interesan de España, que siempre tiene unas ideas y unos muy mordaces y muy directas, ¿no? Y estos son otro tipo de imágenes que van entroncadas o bien con proyectos anteriores o con proyectos futuros. En este caso es una imagen sobre las placas que se destruyeron en el cementerio de la Almudena, en un monumento en un homenaje a los caídos o represaliados durante la guerra civil, y que el ayuntamiento actual decidió quitar, y las imágenes de esas placas rotas son bastante simbólicas, ¿no? De cómo esa España o bien sigue rota o bien nunca se recompuso. Estos son vecinos del barrio de Salamanca, en la ciudad de Madrid, con los cuales otra imagen de cuando el niño se cayó a un agujero, Julen, un caso que detuvo mucho la atención mediática sobre él, pero que al final pues no se acabó resolviendo bien, o no sé. Yo creo que hay muchos casos de estos que acaparan tanto la atención que me llama la atención, ¿no? En este caso, como ese grafismo, como grafía hecha con conejos de un partido político español y de sus simpatizantes. Unos artículos de prensa, más banderas, en este caso dentro de una manifestación sobre la denominada España vacía o vaciada. Me pareció bastante simbólico que fuese una bandera con un recorte, la forma con la que estas personas pues decidieron mostrar la situación, ¿no? con la que se está viviendo ese momento, sus pueblos. Manifestaciones sobre los repartidores de globos,
esas mochilas ardiendo sobre el suelo de la calzada en la ciudad de Barcelona, tras la muerte de uno de los repartidores, también me parecieron una imagen muy potente y simbólica, como las que estamos ahora viviendo en Estados Unidos con este nuevo brote de racismo y xenofobia, ¿no? Este es el montaje con las dos imágenes anteriores de los conjuntos de personas separados por muy poca distancia, pero que al final forman parte de una misma ciudad. En una misma ciudad habitan muchísimos mundos, ¿no? Y esta para mí es una de las imágenes, se podría decir, de esta crisis actual que estamos viviendo sanitaria, que es la incineración de miles de cuerpos de ciudadanos madrileños por diferentes puntos de la geografía española. En este caso es en el tanatorio de Córdoba, para usar su crematorio, pero también han estado incinerándose en otros lugares de España. Es decir, es una imagen en la que no se ve enfermedad, no se ven cadáveres, no se ven ataúdes, pero la imagen yo creo que es mucho más dolorosa que todas esas que muestran, porque te da cuenta hasta qué punto se ha podido llegar, ¿no? Y aún así, pues, esto pues no sabremos qué pasará en un futuro. Voy a cerrar. Digamos que son imágenes de archivo que voy recopilando, las voy metiendo en la carpeta y a veces sirven para realizar un proyecto futuro o tomar ideas o las tengo, me gusta utilizarlas y tenerlas como recursos. A veces incluso hay proyectos que no termino realizando, pero que me gusta tenerlas, ¿no? En este caso son otras imágenes también completamente actuales. Las instituciones culturales y museos han empezado a abrir esta pasada semana por toda la geografía española, y en el caso concreto de Andalucía, la propia consejera de Cultura está haciendo a modo de performance una apertura de puertas de estos centros con una nube de fotógrafos, y me vino a la mente las palabras que me dijo un día el artista Mario Pliego, de que estamos rodeados de políticos que argumentan artísticamente y artistas que crean apolíticamente. Me pareció una cita o una frase que perfectamente se adapta a cómo muchos políticos del Estado español, sean del signo que sean, han decidido convertir su vida diaria en una performance continua, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante. Porque da que pensar, ¿no? Pues creo que tengo. Y voy a mostrar otro trabajo que tiene que ver con el de este otro proyecto. Tiene que ver con el de patrimonio nacional, pero forma parte de la investigación en torno a él. Aquí nos encontramos en el pueblo de Vélez Blanco, en Almería. Este pueblo tiene un castillo renacentista espectacular que se ha restaurado los últimos años, pero al que le falta, se podría decir, todo, ¿no? O casi todo, porque todo el interior fue desmantelado y vendido a Estados Unidos para que formase parte de las colecciones de este señor, del que fuera el Ciudadano Kane, o el personaje en el que se inspiró Orson Welles para realizar el Ciudadano Kane. Estas es algunas imágenes del castillo, en el cual el patio de honor y parte de los salones y de los materiales que los conformaban están ahora dentro del Museo Metropolitan de Nueva York. Y ahora mismo el patio pues se ha dejado con una serie de barras de hierro a modo de columna, bastante hormigón, y lo único que se conserva son esas pequeñas esculturas en las esquinas de canecillos o putis, que son... Todo lo demás está
digamos que ha sido, hasta que se hizo esta restauración simbólica, el castillo ha sido un cascarón. Y yo creo que un poco esa idea del expolio, tanto físico de objetos como pueda ser un patio renacentista, como humano, a veces con el éxodo o la migración de esas personas formadas aquí, que al final tienen que acabar haciendo su vida en otros lugares, pues me ha parecido siempre interesante. Este es el pueblo desde otra perspectiva. Un pueblo que tuvo un pasado esplendoroso, pero ahora mismo pues languidece, al igual que otros muchos, con la despoblación. Y en el cual, curiosamente, hay un convento que está regentado por una empresa alemana. Al final, cuando no te lo puedes llevar el castillo completo o el lugar completo, te haces con él de una pieza, ¿no? Eso es curioso. Pero bueno, es lo que nos queda, pero está bien que conocer y divulgar todo esto, o todas estas particularidades de la historia, o de la historia de la que formamos parte también, ¿no? Estoy terminando algunos trabajos, como el para ver cómo los planteo o cómo los termino de cerrar, como en el caso del proyecto de Patrimonio Nacional, que quiero darle algún tipo de formato. Y me interesa también toda la labor que están haciendo de rescate asociaciones como Hispania Nostra, que tienen una lista roja del patrimonio, que permiten digamos, asociaciones, o en Madrid también existe una, permiten conocer pues acciones que se están desarrollando para protegerlo, o te permiten conocer también lugares que han sido completamente, o que se han perdido completamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí está la figura de Eric, el famoso Eric el belga, en un reportaje en el cual se vanagloriaba del expolio realizado por toda España, ¿no? Él acabó al final saliendo de la cárcel y, bueno, facilitó al gobierno bastante información de lugares que había saqueado, ¿no? Con una serie de personas que le ayudaban, ¿no? Todo esto es me parece bastante curioso, ¿no? Que a día de hoy siga sucediendo todo esto, ¿no? O en este caso, artículos sobre curas que expoliaban sus propias iglesias, ¿no? Toda esta recopilación de material gráfico de prensa, pues, o incluso en este caso también comentarios de personas que escriben en esos propios artículos, que a veces esos comentarios son más interesantes que el propio artículo. Eso sucede muchas veces en prensa, ¿no? Que te dan unos apuntes que no conseguirías de otra forma. Estos han sido algunos de los proyectos y de las ideas que se encuentran en mis carpetas, y hay muchas más, pero están en un estado demasiado embrionario, o se encuentran en otros archivos, y no he podido mostrarlas, pero espero que hayáis podido un poco conocer o comprender toda esta atmósfera en la que me desenvuelvo y mis intereses personales.